¿qué es lo que realmente uno puede identificar en una persona para poder llamarle cristiano o para llamarse a sí mismo cristiano? Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios me dice acerca de ese título? ¿No? Porque es un título, ¿no? Es un rotulado que muchos llevamos. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de aquella persona que dice llamarse cristiana o que nosotros identificamos como cristiano? Entonces, vamos a ver a la luz de la Biblia qué es lo que la Biblia nos dice acerca del cristianismo, ¿sí? Buenos días, Sonia, qué gusto que te hayas conectado. Buenos días, Frank. ¿Qué cosa es ser cristiano? ¿Qué cosa es ser cristiano? Bueno, ser cristiano es ser discípulos de Cristo. Es algo muy corto, ¿verdad? Un concepto corto. ¿Qué cosa es ser cristiano? Es ser discípulo de Cristo. Es ser discípulo de Cristo. Así que la pregunta que te quiero hacer en esta mañana es: ¿eres discípulo de Cristo? Es ser discípulo de Cristo. Entonces, vamos a ver dónde fue el primer lugar donde llamaron cristianos a los discípulos de Cristo, porque en el tiempo de Jesús esa palabra no existía, solamente se conocía como los discípulos de Cristo. Pero más adelante, en un lugar llamado Antioquía, llamaron por primera vez cristianos a los discípulos de Cristo. Así que vamos al libro de Hechos. ¿Me acompañas al libro de Hechos, por favor? Hechos está después de los evangelios. Vamos al libro de Hechos. Y vamos al capítulo 11. Capítulo 11. Vamos al capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 19, para entender un poco el contexto, ¿ya? Desde el versículo 19. Hechos, capítulo 11, versículos 19. Si estás en tu casa y estás con tu Biblia, te animo a que lo busques. Y si no, también puedes tomar nota y de ahí lo puedes volver a buscar para que lo leas. Buenos días, Liliana. Dice la palabra de Dios: mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Es decir, Esteban fue un varón que habló muy elocuentemente, predicó muy elocuentemente acerca de Dios y murió apedreado, y a raíz de eso hubo una gran persecución a los cristianos, ¿no? Tal así que llegaron a pueblos de Fenicia, a pueblos de Chipre y a pueblos de Antioquía, que eran pueblos que no eran judíos, y ellos identificaban dentro de estos pueblos a los judíos y predicaban a los judíos, pero no predicaban a otras personas, solamente a los judíos. En el versículo 20 dice lo siguiente: pero allí había unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Es decir, habían ya personas que habían recibido la fe de Cristo y estaban predicando a los otros pobladores de ese lugar. Versículo 21. Y con la ayuda del Señor un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles en el Señor con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Escucha esto, Bernabé, discípulo de Cristo, era un hombre lleno de fe, era lleno del Espíritu Santo y era un buen hombre, o sea, tenía un buen testimonio. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró,
lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron. Subraya esa palabra, se congregaron. Se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Subraya esa palabra, enseñaron. Enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Por primera vez. Hasta ahí nomás, ¿sí? Pues hay cositas que vamos a remarcar acá. Por ejemplo, una de las cosas que las personas vieron en Bernabé y por lo cual se agregaron gente a la iglesia es que vieron en él un hombre lleno de fe, un hombre de buen testimonio y un hombre lleno del Espíritu Santo. Es decir, ellos identificaron a Bernabé como un discípulo de Jesús porque tenía estas características. Estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y tenía el favor de los hombres. Y también más adelante en el versículo 26 vemos que la iglesia se congregaba y también vemos que los discípulos enseñaban. Entonces aquí vemos muchas características que nos pueden ayudar a identificar quién es una persona cristiana. ¿Quién es una persona cristiana? Ser cristiano es discípulo de Cristo, pero vamos a ver 3 señales por las cuales se les llamó cristianos a los discípulos en Antioquía. 3 señales por las cuales se les llamó cristianos a los discípulos de Jesús en Antioquía. Número 1, testimonio. Una persona que ha decidido seguir a Cristo renuncia, escucha esto, renuncia al pecado y decide vivir una vida que agrada a Dios. ¿Sí? Esa es una marca del cristiano. Un cristiano, una persona que ha recibido a Cristo, renuncia a su pecado. No sé si tú alguna vez has renunciado de alguna empresa. Yo he renunciado, no sé si se acabó mi contrato. Me han votado. Pero cuando uno sale de una empresa, cuando tú firmas tu renuncia, te hacen firmar otra serie de documentos, ¿no? Que indican que tú ya no perteneces a esa empresa, que tú ya no trabajas para esa empresa, ¿no? Una serie de documentos en las que te dan tu gratificación, tu liquidación, te hacen firmar un documento de salud que dice, ¿no?, que no te has enfermado en la empresa. La empresa se quiere asegurar de que tú no tengas ya ningún vínculo. Escuchan esto, esa es la palabra exacta. Ningún vínculo con esa empresa. Entonces, pasa algo similar cuando nosotros decidimos aceptar al Señor. Renunciamos a nuestro pecado. Renunciamos. O sea, no es que estoy intentando cambiar, pastor, y de vez en cuando me caigo. No, renunciamos. Ahora, ojo, eso no significa que de la noche a la mañana la perfección sea parte de tu vida diaria. Eso no significa eso. Pero sí significa que va a haber un cambio muy notable y muy visible en cuanto a la manera de vivir de esa persona, porque ha renunciado a sus pecados, ¿no? Entonces, no se trata de que a partir que recibimos a Jesús estamos luchando contra él, no, sino que van a haber luchas, sí, pero va a ser muy notable y muy visible el cambio de esa persona, que esa persona ha renunciado a su manera antigua de vivir. Ha renunciado a la borrachería, ha renunciado a las malas palabras, ha renunciado a la fornicación, ha renunciado al adulterio, ha renunciado a estar en negocios ilícitos, ha renunciado a robar, ha renunciado a la mentira, ha renunciado a la violencia, ha renunciado al chisme, ha renunciado. Porque seguir a Cristo es eso, es una renuncia al pecado. Entonces, eso es un cristiano, una persona que ha recibido a Cristo, una de sus señales va a ser que tiene buen testimonio. Otra señal que me indica que una persona es cristiana, congregarse. Y vemos claramente en la palabra que dice que ellos se congregaron. Y si tú revisas la Biblia, antes de este capítulo también habla de la congregación. Y si tú te vas hasta Santiago, vas a encontrar que también habla de la congregación. O sea, no hay cristianos sin rebaño.
No hay cristiano sin iglesia, no hay oveja sin rebaño y mucho menos sin pastor, ¿no? Por lo tanto, un discípulo de Cristo tiene por costumbre congregar en una iglesia local. Está bajo la dirección de sus pastores y líderes.